Continuando con nuestra presentación sobre bacterias y archeas, vamos ahora a hablar acerca fundamentalmente de las archeas. Utilizando el símil de la presentación anterior, si el glóbulo blanco era un transatlántico y la bacteria era una lanchita, las archeas son fundamentalmente un salvavidas, algo muy pequeño que de casualidad contiene el material genético. Algo interesante de las archeas es que son muy resistentes. Viven casi todas ellas en condiciones muy extremas, o mucho calor, o mucho frío, o muy ácido, o muy básico. Lo cierto es que son capaces de resistir condiciones que rara vez otro ser vivo puede sobrevivir. Algo interesante también de ellas es que pensamos que evolucionaron, o mejor dicho, involucionaron a partir de las bacterias. Una archea, por lo tanto, es un dominio, pero también es un reino, al igual que las bacterias, un dominio y reino al mismo tiempo, y que se dividen en 5 filum reconocidos. Pero evidentemente, debido a su tamaño y su complejidad, no es fácil decir que son los únicos. Así es que, en resumen, los grupos de Crenacoarchaea y Eonoarchaea, que son los más estudiados, y permiten hacer un tipo de clasificación. Pero esa clasificación todavía es muy difícil, porque la mayoría nunca se ha estudiado de manera definida en un laboratorio, debido a que son realmente complicadas y que viven en condiciones muy extremas. Su taxonomía aún está en discusión. La clasificación de las archeas como procariotes en general es un tema de constante fluctuación. En el 2016 figuraron 9 filum de acuerdo a la lista de nombres procariotas con, con pie en la nomenclatura, de acuerdo a las siglas de inglés de esta asociación. Pero podemos manejar nosotros que, como dijimos anteriormente, los procariotas los podemos ver como bacterias y archeas. En las archeas, que son las que nos interesan, estarían las euriarcheotas. Luego tenemos nosotros el grupo de las TACK, que ya veremos por qué tienen esas siglas tan especial, y el grupo de las DPANN. Veamos las TACK. T por el caso de la Tramarchoeota, A por el caso de la Ayagarcheota, C por el caso de las Crenarcheotas y K por el caso de las Coracheotas. En el caso del DPNN tenemos que se debe a D por el diaferotristes, las pasearcheotas, las aenigmarcheotas, las nanoarcheotas y las nanoaloarcheotas. Todas ellas tienen características muy interesantes y eso es lo que vamos a tratar de hablar nosotros ahora. Las euriarcheotas es el grupo más variado, que tiene 4 clases. Son metanógenas, que significa que pueden procesar el metano. Algunos de ellos son termoacidófilos y 2 son hiperhalófitas, que se pueden vivir en condiciones de muchísima sal. También abundan, evidentemente, en ambientes marinos. Del grupo TACK tenemos nosotros a las taumarcheotas, que son quimiolitoautótrofos, o sea, son capaces de, a partir de compuestos químicos muy simples, generar su propio alimento. Normalmente utilizan el nitrógeno, pero también el azufre para hacer este tipo de cosas y casi siempre viven en ambientes marinos. Las aigarcheotas tienen características intermedias. Pueden vivir en ambientes normales, pero también pueden sobrevivir en ambientes de muchísimo calor. Las crenoarcheotas o eocita son las que tienen varias características comunes que generalmente son hipertermófilos, viviendo en ambientes muy calientes. Sobreviven también en situaciones con mucha acidez, pero pueden generar reducciones u oxidaciones de azufre y por lo tanto son quibiolito heterótrofos. No son capaces de fabricar sus propios alimentos, pero sí son capaces de procesar alimentos con esos compuestos que son bastante perjudiciales. Y por último tenemos a las coraarcheotas, que son especies que se encuentran en fuentes termales. El grupo de DPANN está constituido por las diferotrites,
con capacidades catabólicas muy limitadas, pero suficientes como para llevar una vida libre y transformar ribosa y ciertos aminoácidos en acetilcoenzima A. Las parvoarcheotas se han descubierto en aguas ácidas de drenaje de una mina y posteriormente en sedimentos marinos. Las células de estos organismos son extremadamente pequeñas, en consonancia con sus genomas que también son muy reducidos. Casi que los confundíamos con virus. Las aenigmarcheotas han sido encontradas en aguas residuales de minas y en sedimentos de agua de fuentes termales. Las nanoarcheotas son hipertermófilas o acidófilos, pero en pequeña escala. También son muy pequeñas, evidentemente, pero pueden sobrevivir a condiciones de mucho calor o de mucha acidez. Se consideran que son las más pequeñas dentro de todos los procariontes que hemos estudiado. Y tenemos a las nanoaloarcheotas, que al igual que las anteriores también son muy pequeñas, pero estas viven en lagos hipersalinos, con una altísima concentración de sal. Por ejemplo, el Mar Muerto. Las archeas podemos nosotros identificarlas o diferenciarlas de las bacterias debido a sus membranas. Si observamos con detalle, en la parte superior el número 1, 2, 3 y 4 se refiere fundamentalmente a la estructura de la membrana de una archea. Las cadenas de isopropeno, el éster, que es el número 2, el número 3, pintado de rojo en este caso, que son restos de L-glicerol, y el número 4, que está pintado de verde, grupo fosfato. Pero obsérvenlo cuando se refiere a la bacteria. El número 5, que son las cadenas de ácidos grasos, que no las tienen las archeas. El número 6, que es el enlace éster, pintado también de amarillo. Los restos de diglicerol y por último el grupo fosfato. Si observan con detalle las capas de la archea, de las bacterias son lipídicas y dobles, mientras que la capa de la archea, la número 10, es una monocapa, también lipídica, pero evidentemente muy pequeña. Así es que en resumen podemos decir que las membranas archeas difieren mucho de otros tipos de vida porque ellas tienen una relación muy distinta a las bacterias y a los eucariotos. En primera instancia tienen que los lípidos se unen al glicerol mediante enlaces éter y no éster. Segundo, la estereoquímica del grupo glicerol es a la inversa de los demás. Tercero, las colas lipídicas de los fosfolípidos son diferentes. Y por último, y cuarta parte, en algunas archeas la bicapa lipídica es sustituida por una única monocapa. El metabolismo de las archeas es bastante interesante, puesto que viven en condiciones extremas. Evidentemente algunas de ellas obtendrán energía a partir de compuestos que normalmente matarían a un ser vivo, como amoníacos o azufre. Esa fotografía que están observando ustedes acá corresponde a un lago sulfuroso en el Parque Yellowstone y es un lugar donde las archeas se han encontrado en grandes cantidades. Y por último, otras archeas pueden utilizar la luz solar como fuente de energía. Y en este caso serían uno de los seres vivos más pequeños capaces de realizar fotosíntesis, pero no producen oxígeno. Su fotosíntesis, es anoxigénica. Con esto concluimos nuestra presentación. Espero que puedan tener una visión bastante clara acerca de lo que es una bacteria y una archea. Fundamentalmente como diferencias el tamaño, pero también las formas de vida que podemos encontrar entre ellas. Y recuerden, las bacterias fueron los primeros seres vivos que habitaron este planeta y de ahí surge todo el resto de la vida que en la actualidad estamos manejando nosotros. Hasta la próxima.